Celebramos otra edición de Los Otros Libros por 7º año consecutivo con grandes amigos de ustedes, amigos de nosotros, amigos de las editoriales, de la palabra, de la poesía, de las artes, de la música. Tenemos en este momento a una ensalada literaria bastante interesante. Ya llegó el rock aquí a la cabina. Primero me gustaría presentar a ustedes, chicos. Empezando por Salik, que los presente así en orden. Yo los presento. A ver, Odín, quien nos va a comentar algunas cosas de barbas poéticas. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Pues ya nos contará, ¿no? Muy gráficamente, porque Odín también posee una gran barba y también él es poético. Tonatiu Trejo de Esto es un libro, que tiene cosas muy interesantes, que son un libro, aunque usted no lo crea. Es como son esos libros que esto es un libro, aunque usted no lo crea. Y Jorge Plata, de Sbarti Ediciones, que tiene pues muchas cosas interesantes como apariciones, libros, fantasmas y narraciones oscuras y tremendas. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Bien, pues que se vayan calentando motores. Primero que nada, escuchamos algo de música a cargo de un proyecto que tiene Odín Rocha, además de pues editar poesía y de hacer esto a manera de colectivos y de colaboraciones especiales. Quisiéramos que nos contaras algo de la historia original, inicial de Barbas Poéticas y también pues de lo que están preparando en especial con The Bram Stokers. Hola, Monse. Sí, bueno, realmente no es mi proyecto, eso sería demasiado, pero es una banda que se formó con mis buenos amigos José Miguel Lecumberri, Lucero García Flores y Gerardo Urbieta, otrora propietarios de Ediciones y Punto, y que hace un par de años decidimos unirnos para seguir produciendo libros, seguir haciendo cosas interesantes entre todos, en equipo, y al año pasado, precisamente a estas alturas del año más o menos, entre abril y el final de la primavera y el verano, pues decidieron, sobre todo Jerry y Mikel, que son pues de profesión, o más bien por vocación son músicos, entonces los dos, pues metaleros los dos, han tenido bandas antes y decidieron entrarle a hacer un poco más de música, y como también somos reñoños, entonces con Barbas Poéticas pues empecé a editar algunos libros de Lecumberri, y pues decidimos que podría ser una buena idea hacer una banda sonora de libros, ¿no? Y eso inició precisamente el año pasado con este libro que estoy sosteniendo en la mano, que se llama Monsieur Morrison, que es un libro de José Miguel Lecumberri, donde se narra a manera de prosa poética la verdadera historia, o una de las verdaderas historias sobre la muerte de Jim Morrison en París, ¿no? Planteando la hipótesis de que no fue tan solo encontrado muerto por Pamela en el baño del hotel, ¿no? Sino que realmente fue víctima de un ritual hecho por otras personas que trataban a través de este sacrificio humano extraer de Jim Morrison sus cualidades, su belleza y su talento, ¿no? Como estrella de rock, como poeta sobre todo, y como chamán, que era realmente lo que él era a la par que rockero, ¿no? Bueno, ojalá lo hayan logrado. ¿Nos permites ver ese seguro libro? A ver. Portada blanco y negro. Exactamente. Blanco y negro. ¿Esto tiene música? ¿Este libro ese libro tiene un soundtrack a cargo de los Bram Stokers, que también está en Spotify, si lo pueden echar un ojo. El disco se llama Meet the Diamond, y ese disco está hecho con las letras, con fragmentos de letras de este libro. El libro tiene dos introducciones, una del autor, que es un planteamiento de esta teoría o esta pensamiento sobre que Jim Morrison fue sacrificado a través de la base teórica de Pachita y de Jacobo Greenberg. Después un ensayo sobre la historia de Jim Morrison y su onda chamanesca rockera, y después nos vamos a todos los capítulos y los escalones poéticos de Monsieur Morrison. Este libro, además de ser un libro y un disco, también fue un cortometraje que se llama Otro Lado, que también lo pueden encontrar en YouTube ya. Pero a ver un poco el funcionamiento de este libro. ¿Voy escuchando la música y lo voy leyendo o de qué? ¿Cómo? Pues puede ser de cualquier manera. Puedes leer el libro, empezar por el libro, luego empezar a poner el disco, exactamente. Ah, ok. Ilustraciones y diseño, papel. Pues la fotografía y la mayoría de las fotos es de Jerry Urbieta, y el diseño gráfico editorial es de Lucero García Flores, la edición es de Barbas Poéticas, y el texto es de José Miguel Lecumberri.
Además huele Y a... todavía huele a pachuli. Y justo se abrieron una ¿A qué página olería donde Jim sale Morrison? un dios cornudo. Es un Exactamente. rascahuele, queridos radioescuchas, no es cierto. Entonces es muy multidisciplinario esto, ya vimos, pueden seguir el soundtrack en Spotify de los Bram Stokers, pueden comprar el libro en físico que tiene el disco, pueden leerlo como a manera de una rayuela musical, pueden acercarse al colectivo Barbas Poéticas y también al cortometraje. ¿Seguro? Sí. Todo esto para rodear la misma pregunta que nos estamos haciendo, ¿qué es un libro? ¿Qué no es un libro? Justo también para esto, Tonatiuh Trejo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Cuéntanos sobre tu editorial, Esto es un libro, y también sobre su relación, que al parecer suele ser también un poco de correspondencia, ¿no? El proyecto nace hace 100 años, vamos a cumplir 100 años este 2019. Te ves joven, bien. Y ha ido evolucionando durante ese tiempo. Creo que al principio nos dedicamos a producir un catálogo consistente con nuestras ideas editoriales. Después empezamos a experimentar un poco más y a estudiar los conceptos y los ejercicios que hay detrás del acto editorial. Y ahora mismo ya nos consideramos un laboratorio editorial donde el libro es el centro de atención y parte fundamental de nuestras exploraciones a través de un ojo que nos gusta considerar un poco más científico y menos literario. Y en esta nueva época, digamos, la más actual, nos dividimos en 3 secciones muy bien diferenciadas. La primera es una biblioteca que tenemos a partir de nuestra propia curiosidad. Hemos estado conformando un acervo de libros extravagantes o que tienen alguna tara o alguna disidencia de alguna forma del método, del proceso o del concepto de lo editorial, y nos dimos cuenta de que pues tenerlo solo para nosotros es un poco egoísta. Entonces hemos decidido abrir esta biblioteca al público. Lo estoy anunciando justamente en este momento al aire. A ver si, ¿a dónde vamos a leerlas? Nuestras redes sociales son Esto es un libro. Okay. Entonces, a través de cualquiera de nuestras plataformas en web, nos comentan que tienen el interés de ir a revisar y de ir sobre todo a dialogar sobre los libros o los objetos que tenemos ahí. Y pues les abrimos las puertas de lo privado. O sea, creo que hay una cuestión política muy fuerte sobre abarcar el espacio público, pero abrir el espacio privado me parece algo en un momento sociopolítico, cultural, donde la desconfianza reina entre nosotros. Abrir la casa me parece un ejercicio pues bien interesante, ¿no? Entonces, en la misma casa tenemos otro espacio al que le llamamos conversatorio permanente, a donde también, si cualquiera tiene la inquietud de acercarse para dialogar sobre el proceso o todo lo que hay alrededor del concepto del libro, nos sentamos, nos echamos unos tragos, unos cafés, tenemos la biblioteca a la mano para poder ejemplificar. También está abierto para talleres. Lo que nos interesa, digamos, como primera línea de propuesta ahorita es abrir un espacio de diálogo donde el libro sea el punto focal de los diálogos que queremos mantener. Y digamos que la tercera parte, que es la más longeva, es la de nuestro catálogo, la de seguir ampliando nuestro catálogo con experimentos que hemos ido aterrizando en el paso de este centenario, de estos 100 años. Y estos 100 años, porque digámoslo así, el primer editor fue Magritte con su cuadro de la pipa, ¿no? Digámoslo así. Pues mira, es un juego, en realidad todo lo que intentamos a partir del proyecto tiene surge de lo lúdico, ¿no? Nosotros decidimos que para también empezar a hacer un archivo ficticio de nuestro propio proyecto, podíamos inventarnos este centenario y ver hasta dónde conseguimos armar una historia con imágenes, con testimonios y cosas así. Entonces, a final de año, en diciembre, vamos a estar celebrando esa feria del centenario, esa fiesta del centenario a la que todos están invitados. Y vamos a presentar todo este material, que es una publicación, digamos, fuera de papel, va a ser más como una exposición de documentos ficticios y apócrifos de la editorial. Entonces, este año vamos un poco en esa tesitura.
Ok, oye, bueno, podemos platicar de algún libro en específico que me llamó la atención y que estoy esperando que me llegue, que son unas cartas ahí que creo que era Baudelaire o Tenemos estaba Cortázar, en fin. El rollo es que me la van a enviar y va a llegar a mi casa, voy a abrir y voy a ver qué es lo que contiene. Sí, parte de la experimentación o de la propuesta que tiene detrás de sí ese objeto es que como editores generalmente estamos muy preocupados por reproducir contenido. Y esa carta en particular, ese objeto en particular, lo que reproduce también es un acto. Es un arco temporal desde que tú metes un documento al buzón y después pasa por un arco emocional en el que tú sabes que estás esperando algo en este momento donde la inmediatez de las comunicaciones es pues, lo que prima, ¿no? Entonces, regresar un poco a esta historia del tiempo, de la espera y de la emoción de que te llegue un objeto que no sabes, como tú me dices, no sabes lo no que sé contiene. qué hay adentro, sé que hay cartas. Hay una de Cortázar Pues nos parece parte de la exploración específica en el sentido, por ejemplo, también de la distribución de textos, ¿no? O sea, como que estamos... O sea, más bien me van a escribir estos escritores, me están escribiendo a mí, ¿no? Exactamente. Esa es la profundidad del asunto. La Sí. Me llega la carta y, me escribió Baudelaire. Y el puente entre el editor o el contenido y el lector no es más una librería, es el espacio y el ente es pues el gobierno de alguna forma, es el que está llevándote tu publicación hasta tu casa. Son esos juegos que queremos poner detrás de las publicaciones que hacemos también. Ahora imaginen que, por ejemplo, esa carta llega censurada. O sea, marcada con un plumón. ¿Eso es lo que hay adentro? Imaginen, porque también si hablamos de intermediarios, también una de las ventajas es que en esta feria no hay intermediarios. Pueden conversar directo con los poetas, con los editores, con quienes publican y hacen los libros, con quienes vienen en representación de quienes no pudieron, a también hablar por estas publicaciones. Justo hablando también de materiales, tenemos a Esbarti Ediciones, quien ha ido desde la prosa hasta las frases, los poemas y también materializando, ¿no? Materializando libros en algodón, en látex, en cera, con tintas, en 3D, en impresión y también das talleres acerca del tema que nos ocupa ahora, libros que no son libros, por ejemplo, Esbarti Ediciones, Oh Lord. Claro. Bueno, pues, no somos dignos. No. Por favor, bienvenidos. Yo solamente soy el envase de Lord Svarti, ¿no? Lord Svarti también es un legendario editor vikingo, ¿no? Que usaba los cuerpos de sus víctimas, de los aldeanos, a los que llegaban y se robaban todos sus tesoros, ¿no? Todo lo que tenían de valor estas aldeas, pues también se robaban la piel y hacía libros con piel humana, ¿verdad? ¿No? Es entre tantas cosas muy interesantes. Qué lindo. Deberíamos explorar esa posibilidad. Yo solamente, nuevamente soy... ¿Alguien quiere donar su piel? Sí, alguien está interesado. Aníbal Lecter estaría orgulloso de ti. Si alguien quiere hacer un libro, Hable, pues estamos aquí disponibles, nos pueden encontrar en Radio UNAM durante el fin de semana. Busquen, acérquense Ahí a las está un personas poco adecuadas. el tono de tu editorial, muy bien presentado, monstruos, apariciones, cosas, claro, locuras. Locuras que se Pero aparecen. creo que lo más interesante también es tu trabajo de editor, porque te llega un autor con un libro y tú lo pasas a un concepto libresco. Claro. Que es algo que pues, generalmente no hacen los editores. Mira, tal vez tiene que ver con esta obsesión de que nunca diseñé ropa, ni estudié diseño de ropa. Y también muchas veces lo describo como está, mira, cuando llegó Pinocho con el hada madrina y le dijo quiero ser un niño, pues la hada madrina la hizo un niño italiano, ¿no? Le hizo sus mocasines, le hizo su bombín con su pluma. Entonces era el niño que él quería o el niño que él se imaginaba. O sea, si eran los niños que él tenía en su periferia eran niños italianos, pues era lo que él se imaginaba que era ser un niño, ¿no? Entonces yo eso es lo que pienso cuando me llega un contenido o cuando me llega un libro. Es como si el libro me dijera, oye, yo quiero ser esto, ¿no? O sea, yo soy un libro de erotismo, pues quiero estar en látex, ¿no? Quiero tener esta sensualidad, ¿no? Yo soy un libro de fisicoculturismo, pues quiero que se sienta mi cuerpo, ¿no? Entonces, pero cuéntanos un ejemplo para que lo tenga el radioescucha así como
una imagen de Bueno, qué es lo que pues, por ejemplo, este de fisiculturismo es un libro que se llama Lenguaje del Cuerpo, de un texto de Kathy Acker que rescatamos de las redes y lo tradujimos ilegalmente y le hicimos su libro ilegalmente. Bravo, bravo, aquí bravo. en México, porque nadie se había dignado a hacerle un libro a Kathy Acker en México. Entonces, hicimos esa tarea. Buscamos a una fisicoculturista mexicana para que ilustrara con fotografías el contenido del libro y también hicimos el libro impreso en 3D. Entonces fotoesculpimos el cuerpo de esta modelo para hacer un diseño de su abdomen y que pudiera meterse el libro adentro de su abdomen y tener como esta versión como un poco como escultura, ¿no? Con este color blanco mármol y que adentro viene el libro. Entonces es como estos tributos al cuerpo, ¿no? Que es como el más conocido, el cuerpo en mármol, que es como el que más la gente ubica, y volver a recontextualizarlo, ¿no? Y traerlo a través de un libro ilegal, ¿no? Sobre todas las cosas. O por ejemplo, también describamos una de tus últimas creaciones, que es Despertar Gótico, un cuento de terror para ser leído en la oscuridad. La primera edición fue en un papel a modo de un cilindro de madera, lo desdoblabas, lo cargabas con luz ya sea solar o artificial, en la noche desenvolvías el papel y salía el monstruo, la criatura y el texto con letras neón. Y ahora lo hiciste eso en sudadera, o sea, es decir, podemos vestir un libro. Y solo tienes un ejemplar abajo, no sé, espero que traigas varios. Va a volar. Queremos ¿Qué talla antojarles es? a ustedes que vengan. Grande y mediana. Está bien. Grande y mediana. Está disponible Despertar Gótico en una limitada edición, porque eso sí hay que decirlo. Muy limitadas. ¿Cuán limitada es lo limitado? Pues tan limitadas que muchas veces yo no tengo de mis propios libros. O sea, cuando... Todo es seriado. Sí, y además y otra cosa también es como la soltura del libro. O sea, no sé, yo no quiero quedarme con las cosas de Esbarti. Esbarti es para la gente y para el lector. Entonces, pues todo se va. Y siempre el sueño de Esbarti Ediciones es de que en algún momento en 30, 40 años haya una subasta de libros de arte y yo vea ese libro que hice hace 30 años y pueda yo subastar por mi propio libro y perder. Eso me encantaría. Me encantaría que alguien más diera más dinero, así de, yo pago más. Distopías editoriales. Me encanta. Sí. Y eso es como lo que me imagino a futuro. Hablando del futuro, una invitación desde su propia perspectiva a nuestros públicos para que también los escuchen, los sientan, los inviten y también pues obviamente estamos en Adolfo Prieto 133 de aquí hasta mañana. Hay horarios disponibles, Facebook Sala Julián Carrillo, Facebook y Twitter de Radio UNAM. Muchachos, unas breves sentencias para nuestra audiencia. Que empieces a salir. Yo, Sí, sentencia. ¿cómo? Salí que estaba listo. Sentenciamos. ¿Qué lo sentenciamos? Todo tabla. puede Bien, ser un a libro. sonreír. Oh, todo puede ser un libro, me encanta. El libro no existe antes de ser leído. La mía sería, los libros no son un objeto físico, son un sentimiento. Wow. Déjense la barba, sean felices y lean lo que les guste. Y con estas frases vamos a recuperar a otro autor, vamos a escuchar algo relacionado con William Faulkner y este es Little Richard con Send Me Some Loving. Vamos a escuchar un poco y seguimos conversando en esta maravillosa rueda de editores, escritores, de todo. En ediciones anteriores hemos ya mencionado nuestro parecer acerca del concepto libro. El libro puede ser una idea, puede ser un sentimiento, puede ser a lo mejor un objeto del que ya no están muy relacionados si alguien nos escucha de las nuevas generaciones. A lo mejor un libro también podría ser un PDF y también no podría ser algunas otras cosas. Por ejemplo, un libro invisible, ¿podríamos pensar en eso? ¿A ustedes qué les parece? Compártanos sus impresiones a través de redes sociales. También tenemos un teléfono en cabina y también, por supuesto, invitados especiales. Hablemos sobre, si ya dijimos en otros años qué es o qué no es un libro, qué es un editor. Conversamos con Odín Rocha, con Tonatiuh Trejo y con Esbarti Ediciones. ¿Quién se avienta el ruedo primero? ¿Qué es un editor? Híjole, yo creo que Odín es el editor. ¿Tú crees? Yo creo que tú eres el verdadero editor. Eso dice la tarjeta que siempre uso para presentarme, pero lo dudo un poco. Yo creo que un editor es más bien pues quien decide que no es suficiente nada más estar jugando a escribir, sino que también puede seleccionar
y puede tener la confianza o generar la confianza en otros que están escribiendo o que están un poco atrás de él en cuanto a la experiencia y de aconsejarles qué pueden lograr, qué pueden hacer para lograr lo que buscan, ¿no? Yo creo que esa es la tarea del editor, más allá de un representante de Rockstars o algo parecido, que generalmente es la figura que se construye, ¿no? Como alguien que acumula una agencia estilo la que dejó ir a Jerry Maguire y que después tiene que hacer su propio negocio para que los escritores, en este caso, tengan alguien que los apapache y que les diga, no, mijo, por ahí no, tienes que tratar una estrategia diferente. Y en otra ocasión puede ser, a lo mejor, lo que suelo hacer yo es preguntarle a los escritores ¿qué quieres? ¿Qué te imaginas? O sea, cuando hago un libro o cuando le ayudo a alguien a hacer un libro, le pregunto ¿qué es lo que buscas? ¿Qué quieres lograr con eso? Si es un libro para compartir con sus amigos o con sus familiares. Hice un libro que se llama Somos Poesía, por ejemplo, cuyo autor era un tío de una persona que me lo encargó. Un tío que durante los años 70 y 80 le gustaba mucho escribir, tocar la guitarra, cantar, y tuvo una historia muy triste de que su cuaderno con sus poemas se perdió una vez en un taxi, después lo asaltaron, y el sueño de ese tío fue tener su libro con sus cosas, ¿no? Y cuando ese tío muere, encuentran lo que dejó, y entonces me lo pasan para hacerle una edición muy sencilla para que la familia tuviera el testimonio escrito de su tío que se acababa de morir. Entonces creo que por ahí va la idea también de un editor, ¿no? Un editor tiene que preguntarle a la gente que se acerca a él qué es lo que quieres hacer con tu libro, qué deseas hacer con él y ayudarle de la mejor manera a lograrlo, a llegar a ese objetivo. Y lo que yo siempre me propongo es que el libro que me encargan o que me ponen en la espalda salga igual o mejor que lo que el autor se lo imaginó, porque todos tenemos en la cabeza, quiero hacer un libro de esto y del otro, y cómo va a ser la portada, y cómo se va a abrir. O sea, todas esas cosas, creo que alguien que se tilde de editor tiene que sentarse con la persona que está ahí y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y alimentar la imaginación, que la imaginación del autor alimente la del editor, y entonces construirlo, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto, que es un hacedor de sueños, ¿no? No sé si nos queremos poner muy, muy payasos y melodramáticos, pero yo creo que también es un constructor de ideas ajenas. Yo creo que el ejercicio de la edición es algo mucho menos tocado, ¿no? Por este halo como de la construcción del discurso. Me parece que es una actividad muy cotidiana. Yo creo que todos estamos editando todo el tiempo. Editamos nuestra vida, editamos nuestra imagen, editamos nuestras palabras para hacernos entender mejor. Y en esa como apertura del concepto de la editorial, me gusta pensar, por ejemplo, en qué es lo que hace el editor de una película, o qué es lo que hace el productor a la hora de producir un disco musical. Y entonces de repente empiezas a encontrar que comparte ciertos métodos o ciertas prácticas, y me gusta retraer esas actividades de otras Ahí hay alguien produciendo una llamada. Una llamada al aire. Me gusta pensar en eso, en cómo me espejeo mi labor como editor en otras disciplinas para poder alimentarme de eso. Al final, creo que las personas que generan los contenidos tienen una idea más o menos clara de cómo quieren llegar, y lo que nosotros hacemos es empaquetar y organizar quizá un poco el contenido, y como bien me gusta mucho la idea de Svarti, ¿no? De intentar encontrar el lenguaje en el que te está hablando ese contenido que tú tienes para provocarle un dispositivo de salida que sea coherente con eso, no con la industria, por ejemplo. O sea, creo que también de aquí que es una diferencia muy concreta entre si eres editor de la editorialidad institucional, pues hay un camino muy, muy concretito que va desde que recibes un contenido hasta dónde tienes que llevar el proceso, y lo que hacemos nosotros es editar nuestro proceso de edición todo el tiempo. Entonces cada publicación que sacamos adelante es un trastocamiento o una modificación de un proceso que nosotros también vamos aprendiendo y vamos renovando cada vez que intentamos conectar a un creador de contenidos con un lector, con un espectador a través de ese puente de comunicación.
me gusta mucho esta idea de que la edición está en todas partes y eso es lo que encuentro yo en muchos de los proyectos que caemos en este tipo de encuentros editoriales, ¿no? Que no son respaldados, digamos, por la gran industria editorial, sino por la iniciativa y la imaginación de gente que está buscando ya consumir cultura de forma distinta y de gente que estamos empujando una posibilidad más abierta de entender lo que es una publicación. Pues mira, yo creo que sí, más o menos la atiné en el sentido en el que Odín es más tradicional al querer darle este gusto al lector, a este gusto al escritor, de realizar la obra como él quiere. Como se los dije hace un momento, Svarti es muy fijado en el libro, como el libro quiere que sea. Entonces, muy famosamente, cuando hice el libro de Alejandra Maldonado, que son crónicas de ella, de sus noches de consumo de cocaína, cuando le dije, bueno, pues el libro va a ser como si tuviera un espejo y tuviera una grapa de cocaína en la portada. Ella me dijo, sí, claro. Y ya cuando... Sí, como sea. Sí, claro, ¿por qué no? Así Sí. como de sí. Ajá, así de sí. Qué loco, ¿no? Aquí Te traigo ¿En algunas. qué droga estás tú? Exacto. Y cuando le presenté el libro, cuando lo vio, me dijo, no, por favor, ¿cómo le voy a enseñar esto a mi familia? Y yo así de, pues, a mí no me importa. O sea, el libro Me es diste sobre... libertad editorial. Exacto, sí, exacto. claro. A mí el libro me está diciendo que me está hablando sobre tu consumo de cocaína y tus fiestas locas. Entonces, yo eso es lo que voy a editar. A mí no me importa si a ti Nombres. ahora Ahí siguen sí, censuradas las páginas. entonces sí, ha pasado en Svarti que por darle gusto al libro, pues no termina contento el escritor, pero el libro fue el que terminó. Pues es que también creo que es un juego y sí tienes razón, es como la dicotomía de la tradición con el experimento y la parte aventada. Sí, no, yo me atrevo a hacer eso, no me gustaría hacer eso porque pues, yo le tengo que pedirle al autor, que es quien hizo el trabajo creativo, que se quiere llevar. Si lo que está dentro no jala o no le gusta al final, pues ahora sí, como tú dices, deja de ser mi problema, ¿no? Exacto. Pero esa parte es muy padre porque hay autores que se creen muy, muy aventados, muy disruptivos, un libro sobre consumo de cocaína, y que al autor de un libro de ese tipo de temas no le guste o le impacte, Le entonces ahí escandalice, ganaste totalmente. O sea, claro. de resignificar, no que le ganaras al autor como una competencia, sino que resignificaste el libro de tal manera que el autor ya lo desconoció y se hizo para atrás, y eso está excelente. Sí, pues así, ¿no? Que creo que hay ejercicios muy interesantes que se pueden hacer tomando el libro como prioridad, ¿no? Como si él fuera el que te estuviera pagando, ¿no? Como si el mismo libro trajera la billetera llena y te dijera, a ver, ¿qué onda? ¿Qué me vas a hacer? Está bien, Creo tenemos por ahí que hablar. hay cosas interesantes. Si quieren participar de esta conversación, el teléfono es el 5523-7682. Así que pueden marcar y dar sus propias aportaciones a estos temas, estas irreverencias que bien reflejan la línea editorial, porque sí, también hay que seguir el trabajo de cada uno. Acérquense, por favor, pueden conversar de, oigan, los escuché en Radio UNAM y vine, así, dediqué un sábado y este domingo a venir. ¿Dónde está ese libro de la que me hablaron? Exacto, esa es la pregunta. Oigan, y bueno, también les quiero contar un poco cómo fue que llegamos a el eslogan que es Tianguis de la Diversidad Textual, o el subtítulo de los otros libros, y fue también platicando con Carlos Narro, el que propuso hacer este tianguis. Un saludo a Carlos, un saludo a Carlos. Hello. Y Carlos pues planteaba en la mesa el rollo de editoriales independientes, y decía, es que eso no existe, eso quién sabe qué es eso, cómo le vamos a decir a la gente que vengan a ver editoriales independientes, y por eso finalmente es los otros libros, tianguis de la diversidad textual, o sea, diversidad de libros, ¿no? Claro. Como en ese sentido. Entonces un poco para allá iba esa reflexión y está en el título de esta 7ª edición, y quiero preguntarles a ustedes qué es eso de editorial independiente y si ustedes se consideran editorial independiente. Jorge. Pues, rubro difícil, ¿eh? Una pregunta entre nosotros, tabú, diría. Mira,
Hay mucha gente que se denomina independiente. Yo creo que esos son los primeros a señalar a ver. Sí, de verdad. Por ejemplo, Sexto Piso o Almadía son editoriales que ellos se dicen independientes, cuando en realidad sus libros están coeditados por el gobierno o coeditados por alguna institución privada y tienen oficinas en España y mandan a producir los libros en China, que se hacen en un barco, para que no se puedan pagar los impuestos del libro, ¿no? Yo quiero ser así independiente. Quiero ser así. Es un gran nivel de independencia, ¿no? Qué padre, ¿no? Que uses el dinero del gobierno para hacer libros de manera, pues, de alguna forma ilegal, ¿no? Porque estás haciendo libros en mar abierto y te estás pasando varias leyes, pues, por ahí, ¿no? Digamos, entonces, los primeros que van y que dicen, yo soy el más independiente, creo que por ahí es donde te puedes dar cuenta de que no están así. Y nosotros decimos muchas cosas de nosotros, pero casi nunca decimos que somos un sello editorial. Por lo general decimos que somos como una casa de trabajo, un taller, un centro de experimentación, pero que nosotros nos nombremos como de, claro, yo estoy ahí compitiendo con los otros grandes, pues no, en realidad tampoco es lo que buscamos. Habrá editoriales pequeñas o que hayan nacido pequeñas que sí estén buscando esa apertura, esa distribución, pero muchos de nosotros no es lo que tenemos en mente. Wow, no, ¿sí? Seguramente, en mi caso, desde que inició Barbas Poéticas, pues inició como una covacha, ¿no? Yo siempre digo que inició como una covacha, porque yo tenía un montonal de fotos de Allen Ginsberg, de Jack Kerouac, de Neil Cassidy, y yo no quería ponerlas todas en mi propio perfil de Facebook porque me hacía mucha basura, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que abrir una covacha para ponerlas. Y hice eso junto con Sandra Peña, una amiga mía, y pues después de un tiempo, al día de hoy ya pasaron 6 años de Barbas Poéticas y se levantó como una revista digital. El contenido que se rebota en la página de Facebook o en las redes sociales es bastante bien recibido porque son cosas que trato de elegir o de curar, como dicen ahora, de una manera mucho más cuidadita, de cosas que no están por todas partes. Tratamos de traducir contenido que no existe en español o que simplemente pues es algo que a mí me gustaría ver en español. Creo que la definición es empezar por editar lo que me gusta, por divulgar lo que me gusta. Me parece que es la palabra clave para lo que hago yo y para lo que creo que hacemos todos aquí. Divulgación, no estamos difundiendo porque no nada más nos interesa la gente que ya sabe de lo que hablamos, porque pues para ellas, ¿para qué les contamos, no? Uh-huh. Sino hacer digerible información o partes de la historia de la literatura, en mi caso, que puede ser útil para tomar decisiones o para saber por qué me gustan las cosas que me gustan hoy, ¿no? Y en cuanto a la independencia, pues no, yo creo que usar esa palabra es como utilizar un eslogan publicitario. Es totalmente irrelevante, no tiene significado para mí por lo menos. Obviamente somos independientes porque nadie nos paga por hacerlo, solamente cuando hay un autor que paga su producción editorial, eso es un intercambio comercial como cualquiera otro. Cuando alguien compra un libro o vende un libro en la feria como de hoy o como cualquiera otra, es una parte a la que está supeditada la labor editorial, ¿no? O sea, no producimos libros para guardarlos en nuestros cuartos porque no tiene sentido. Pero en el sentido de editorial independiente, en primera yo creo que Barbas Poéticas en lo particular no la considero una editorial. Primero es un aparato de divulgación, y una especie de revista digital que trata de sacar contenidos y pensamientos que quizás van dentro de la línea que siempre hemos manejado: poesía, literatura, rock, contracultura, todo lo que conlleva esos temas, y llevarlos hacia las personas que se les interese leerlo, ¿no? Y si en el camino alguien cree que podemos ayudarle a materializar su libro, entonces perfecto, bienvenidos. Pero creo que más bien, más allá de un coso independiente como cualquiera otra, es una covacha peluda donde todo el mundo puede pasar y leer lo que les dé la gana. Yo agregaría muy poco. O sea, la verdad estoy de acuerdo con ellos. Y lo que me llama la atención, más bien lo que me gustaría poner sobre la mesa, es esta evolución personal que que nos ha llevado a todos a deslindarnos más bien de entrada del concepto editorial, ¿no? Porque entendemos que la editorial, como se ha entendido hasta ahora, pues no es un concepto donde quepamos por cómo desarrollamos hasta nuestras relaciones con nuestros colaboradores, ¿no? O sea, nosotros no vemos contratos en ningún momento. Decimos que no al copyright, decimos que no al ISBN.
trabajamos, el trabajo se vuelve una moneda de cambio, o sea, se vuelve un intercambio de trabajo. No nos interesa tener los derechos de algo que no hicimos nosotros, ¿no? No son los contenidos. Entonces, la lógica de lo editorial no es el combustible que nos mueve, para empezar. Entonces, de ahí que hayamos empezado a mutar a colectivos, a laboratorios, a covachas peludas, a todo esto. Y me quedo con la frase de Odín. O sea, creo que es muy irrelevante para nosotros saber si somos considerados independientes o no, en un ecosistema donde tampoco sabemos qué papel jugamos, ¿no? Estamos demasiado extraviados y demasiado ocupados en tratando de encontrar a los lectores de las cosas que producimos, que no pusimos por delante el membrete que vamos a llevar, sino pues lo que habla de nosotros son los objetos o editoriales que hacemos. Y si a alguien le parece algo performático y artístico, está bien. Y si a alguien le parece una abominación asquerosa, también está bien. O sea, pues tal vez la etiqueta de editoriales independientes como para que les subsidien dinero, ¿no? Soy independiente, así como que soy pobre, Yo creo que esa primera camada de editoriales tenía sentido. O sea, Almaría, Tumbona, bueno, en ese sentido, en la historia un poco de la publicación institucional, sí había esta primera oposición a los grandes consorcios transnacionales que estaban tragándose a todas las editoriales y que tienen pues una línea que tiene que ir muy directa hacia o sea, más bien una etiqueta histórica. Creo que y que ahorita ya no nos sirve, ¿no? Sí, o sea, abrió lo que tenemos ahora, que son los otros libros. Sí, yo sí me considero un proyecto que de repente vio hacia esas cosas. Tumbona tiene libros que me parecen no convencionales. No sigo la línea editorial ni absolutamente, pero sí era una primera referencia a estos editores que empezaron a caminar por fuera de la línea. Yo creo que el meollo del asunto es ir cambiando, ¿no? No podemos quedarnos con esa onda de ser independientes porque eso funcionaba hace 25 años. Todo va, ese ciclo de la producción, quizás en este sentido contracultural o contra lo demás, ¿no? Lo otro, siempre va cambiando. Entonces lo que hace 20 años era lo otro, ahora es lo que es, lo normal, lo que nos rige. Entonces lo que hace 20 años, hace 15 años era independiente y estaba bien ahí, ahora es lo que rige la función y a nosotros nos toca darle vuelta para otro lado. Un honor de viva voz escuchar las apreciaciones, su trabajo, su proceso, porque también resumimos que es parte de su experiencia. Gracias, Esbarte Ediciones. Donatiu Trejo, de esto es un libro, de nuevo, Barras Poéticas, con Odín Rocha. Los invitamos a conocer el trabajo de estos jóvenes y también creadores, por supuesto, talentosos, fuera de la industria y de las grandes librerías, de los copies creativos que nos invitan a leer sobre fondos amarillos, también fuera de los aranceles editoriales. De nuevo, un gusto. Continuamos con música. Vamos a seguir con este programa especial presentando Land of a Thousand Dances de Patti Smith, del álbum Horses, por supuesto. Horses. Horses. Que es un tributo a Rimbaud, quien es su... Así es. Gracias por todo. Gracias. Bye bye. Gracias.